Buen día, estudiantes. Espero todos se encuentren muy bien. En la clase de hoy retomaremos el tema con el que finalizamos la última sesión, el cual fue el de datos agrupados. Antes de iniciar, recordemos un poco sobre el tema de datos agrupados. Tal como dije en la última clase, vimos lo referente a dichos datos. Decíamos que utilizábamos una serie de datos agrupados cuando la cantidad de datos era considerablemente grande. En ese caso decíamos que era considerablemente grande si la cantidad de datos superaba el 20. También decíamos que los datos no presentaban como tal una frecuencia y que tendrían que ser de carácter cuantitativo. También en dicha clase vimos lo referente a la distribución de frecuencias para datos agrupados, es decir, cómo diseñar una tabla de distribución de frecuencias y sus respectivas gráficas. También las conclusiones que podríamos obtener a partir de dichas gráficas y también de dicha tabla, ¿por qué no? Ahora bien, en la sesión de hoy nos concentraremos en hallar las medidas estadísticas para una serie de datos agrupados. Antes de iniciar, recordemos que el tema de medidas estadísticas ya los habíamos visto en el primer corte con datos que no necesariamente tendrían una agrupación. También recordemos que las medidas estadísticas las veíamos de tres tipos: las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. En las siguientes dos clases, incluyendo esta, veremos como tal todas las medidas ya mencionadas anteriormente. Sin embargo, hago la aclaración de que en este video no nos concentraremos como tal en un solo tipo de medidas. Vamos a ver una medida de tendencia central y tres medidas de dispersión. El hecho del por qué lo manejaremos así ya tomará sentido cuando sigamos avanzando. Iniciemos con la primera medida que vimos también como tal al principio, el cual fue de la media o promedio. La teoría de esta medida y de todas las que veremos de aquí en adelante seguirá siendo la misma. Es decir, anteriormente decíamos que la media o promedio representaba el valor medio en una serie o conjunto de datos. Dicha definición seguirá siendo exactamente la misma acá. Sin embargo, la formulación va a modificarse de una forma considerable. Podemos ver que para la fórmula de la media o promedio tenemos el mismo símbolo con el que lo representábamos, la X con la línea en la parte superior. Anteriormente decíamos que la media o promedio representaba la suma de todos los datos divididos en el total. Podemos ver algo muy similar en esta fórmula que tenemos en pantalla. Sin embargo, podemos ver de que la sumatoria ahora no solo posee los datos, sino posee el valor de n minúscula sub i, que recordemos representa la frecuencia absoluta. Es decir, necesitaremos multiplicar la frecuencia absoluta por este x sub i y dividirlo en el total de datos. Ahora bien, podemos retomar los apuntes de la clase pasada y ver que cuando diseñamos la tabla de frecuencias nunca encontramos como tal un valor para x sub i. Simplemente nos concentramos en hallar los límites para los datos agrupados y sus respectivas frecuencias, pero dicho valor de x sub i no lo encontramos. Lo necesitaremos el día de hoy para encontrar esta medida y las que veremos también más adelante. Pero la pregunta es, ¿qué representa x sub i? Podemos decir que X sub i representa el punto medio de cada clase. Es decir, recordemos que cada clase se separa mediante intervalos. Entonces tendremos que hallar el punto medio para dichos intervalos, los cuales serán representados para cada clase como los X sub i. Ya lo veremos más adelante con un ejemplo. La siguiente medida que veremos será la varianza. Recordemos que la varianza es una medida de dispersión que representa el grado de variación de los datos. También recordemos que la representábamos con sigma elevado al cuadrado. Como podemos ver en la fórmula, también dependemos de la frecuencia absoluta, dependemos nuevamente del punto medio de cada clase y del valor de la media o promedio. Es decir, para poder hallar la varianza debemos conocer con anterioridad este valor que está acá. Si no, no podremos hallarlo. Como tal, toda esta operación que está acá va a ir dividido en n minúscula, que recordemos es la cantidad de los datos. Ahora bien, también una cuestión importante a recordar de la varianza es que no le vamos a dar una interpretación como tal. ¿Por qué? Acordémonos que al momento de hacer toda esta operación, las unidades que nos dé en la operación de la varianza serán unidades cuadradas. Es decir, no tendría algún sentido la interpretación estadística de forma descriptiva para la varianza. La siguiente medida que veremos será la desviación estándar. De igual forma, recordemos que la desviación estándar es una medida de dispersión que representa el grado de variación de los datos con respecto a la media. Y que algo interesante,
representaba también la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar la representábamos simplemente con sigma y será la misma fórmula de la varianza, simplemente con una raíz cuadrada. Finalmente, la última medida que veremos el día de hoy será el coeficiente de variación. Recordemos nuevamente que el coeficiente de variación es una medida de dispersión que representa el porcentaje de variación que existe entre la media y la desviación estándar. Podemos ver en pantalla que la fórmula del coeficiente de variación no se ha modificado con respecto a como lo veíamos antes. Tenemos que tener la desviación estándar dividido en la media o promedio, y dicho resultado lo multiplicaremos por el 100% para hallar un porcentaje de variación de los datos con respecto a la desviación estándar y la media. Ahora bien, para ejemplificar todas las fórmulas vistas anteriormente, las cuales debemos tener muy presentes para este ejemplo, tendremos como tal el ejemplo con el que trabajamos la clase pasada, en el cual decíamos que teníamos la edad exacta en años de diversa cantidad de estudiantes, que como tal eran 25 estudiantes. Recordemos que el hecho de decir que era una edad exacta se representa por los decimales que están acá. Un ejemplo, que por ejemplo una persona tiene 34,8 años porque tiene 34 años y unos ciertos meses ya cumplidos de edad. Y vemos en pantalla que tenemos los 25 datos ya mencionados anteriormente para trabajar. Ahora bien, sabiendo que este es el mismo ejemplo con el que trabajamos la última clase, recordemos que vamos a necesitar, debido a las fórmulas que tenemos en pantalla nuevamente, los datos de la frecuencia absoluta, que ya deberemos conocer de nuestra tabla de frecuencias, y el valor de x sub i, que es el punto medio de cada clase, que hallaremos más adelante. Sin embargo, necesitaremos nuevamente dibujar nuestra tabla de frecuencias, aunque no necesariamente dibujaremos todas las frecuencias. Solo necesitaremos de momento la frecuencia absoluta. Ahora bien, volviendo con el ejemplo, recordemos que para el diseño de la tabla de frecuencias necesitábamos tres parámetros con anterioridad. El primero de ellos era el rango, la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo, que en este caso sería 47,9 menos 25,1, que da como resultado 22,8. El segundo parámetro que necesitábamos era el número de clases, representado con la letra K, que para poder localizarlo utilizábamos la regla de Sturges, donde Sturges nos exige que tengamos 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo de la cantidad de datos, que en este caso sería de 25. Dicho valor nos generó 5,64, pero como decíamos que el número de clases tendría que ser un número entero, lo aproximábamos. En este caso decíamos que vamos a trabajar con 6 clases. Finalmente, el último parámetro que utilizamos fue el de la amplitud. Recordemos, representa el ancho de cada clase. Para hallarla necesitábamos el rango dividido en el número de clases, que nos da como resultado 3,8. Es decir, que cada clase tendría un ancho de 3,8. Ahora bien, recordemos que para el diseño de nuestra tabla de frecuencias, lo primero que hacíamos era hallar los límites inferiores y superiores para cada clase. Ya dijimos con anterioridad que tendríamos que hallar 6 clases, es decir, se tendrían que diseñar 6 filas para esta tabla. Podemos ver en pantalla las 6 filas ya mencionadas, donde la fila inicial, la fila número 1, tiene como límite inferior el valor más pequeño y la clase número 6 o la fila 6 tiene como límite superior el dato más grande. Ahora bien, como mencionamos con anterioridad, necesitamos también el dato de las frecuencias absoluta para hallar las medidas estadísticas que necesitaremos el día de hoy. Recordemos que la frecuencia absoluta representa el grado de frecuencia que debe tener cada clase. En este caso, vamos a ver los valores en nuestra serie de datos que están entre, por ejemplo, para la primera clase, 25,1 y 28,9. Podemos ver en pantalla que diríamos que hay 3 datos que caen entre estos dos límites que tenemos en pantalla. Y lo mismo, el mismo proceso tendremos que hacerlo para cada una de las clases. También, recordemos que una regla de la frecuencia absoluta es que la suma de cada frecuencia absoluta tiene que darnos como tal el número de datos. Que para este caso será de 25. Ahora bien,
Para esta nueva tabla que necesitaremos el día de hoy, dijimos que íbamos a hacer uso de un valor llamado x sub i que representa el punto medio de cada clase. ¿Qué significa hallar el punto medio de cada clase? Enfoquémonos que las clases, como dijimos con anterioridad, se separan mediante intervalos. Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Para hallar el valor de x sub i, para este caso, vamos a tener que hacer un promedio entre estos dos valores. Un ejemplo, que para la clase número 1, es decir, esta que tenemos aquí, que estoy señalando, vamos a tener que hacer un promedio entre 25.1 y 28,9. ¿Qué significa eso? Vamos a sumar ambos valores y a dividirlo en 2. El resultado lo escribiremos exactamente en la misma fila donde estamos trabajando. Y este proceso lo haremos para cada una de las clases. Podemos ver en pantalla entonces que ya hemos hallado cada valor de x sub i. Significa que cuando hicimos el proceso, en el primer caso, por ejemplo, sumamos 25.1 más 28,9 y lo dividimos en 2. Dicha suma nos tuvo que haber dado como resultado 54. Y al dividir 54 en 2, nos tuvo que haber dado este 27 que está acá. Ese proceso lo tuvimos que haber hallado para cada una de las clases. Ahora bien, ya teniendo el punto medio para cada clase, empecemos a hallar las medidas estadísticas anteriormente mencionadas. Iniciemos con la básica, el cual es la media o promedio. Recordemos que la media promedio para este caso tendremos que hacer una sumatoria entre la multiplicación de la frecuencia absoluta con el punto medio de cada clase. Por lo tanto, vamos a diseñar otra columna que represente dicha operación. Tal como dice la columna, lo único que vamos a hacer es, para cada una de las clases, multiplicar el punto medio con su respectiva frecuencia absoluta. Ejemplo, para nuestro primer caso tendríamos que multiplicar el 27 que tenemos acá con 3 y nos tiene que dar como resultado un 51. Perdón, 81. Podemos ver en pantalla entonces los resultados de cada una de las multiplicaciones. Ahora bien, ya teniendo como tal la multiplicatoria del punto medio de cada clase con su respectiva frecuencia absoluta, podemos hallar el valor de la media promedio. Para eso nos exige que tengamos que sumar dichos valores. Por lo tanto, podemos ver en pantalla que la suma de cada una de estas multiplicaciones que hallamos con anterioridad nos da de 937,2. Por lo tanto, para poder hallar la media, en este caso, tendremos que tomar la suma que nos dio 937,2 y dividirlo en el total de datos, que como tal dijimos era de 25. Podemos ver en pantalla que al realizar dicha operación, el resultado nos da 37,49. Ahora bien, si quisiéramos interpretar esto, podríamos decir que el valor medio para la edad de los estudiantes es de 37,49 años. Es muy importante que aunque no se vea en pantalla como tal la conclusión de esta operación, tenemos que como tal darla, ya que este resultado debe significar algo. En este caso, el valor medio de la edad de los estudiantes será de 37,49 años. Ahora bien, la siguiente medida que dijimos que íbamos a hallar era la de la varianza. La varianza, si nos damos cuenta otra vez en la formulación, es un poco más compleja. Por lo tanto, tenemos que hacerla paso a paso. El primer paso que vamos a realizar para hallar la varianza, podemos ver en pantalla, es realizar la diferencia entre el punto medio de cada clase con la media. Es decir, cada uno de los valores de x sub i, de esta columna que tenemos en pantalla, vamos a diferenciarlos o a restarlos con 37,49. Es decir, en el primer caso, por ejemplo, vamos a tomar 27 menos 37,49, lo cual nos debe dar como resultado menos 10,49. Podemos ver en pantalla que efectivamente el primer resultado es de menos 10,49 y para los demás tendrán que dar distintos valores. Por ejemplo, en el segundo caso tuvimos que tomar 30,8 menos 37,49 y nos tuvo que haber dado menos 6,69 y así consecutivamente cada valor de x sub i menos 37,49 está reflejado en pantalla. El segundo proceso que vamos a utilizar para hallar la varianza es que estos valores que están acá los vamos a elevar al cuadrado. Es decir, la diferencia entre el punto medio de cada clase y la media lo vamos a elevar al cuadrado.
Es decir, que para el primer caso, menos 10,49, si lo elevamos al cuadrado, nos tiene que dar 110,04. Podemos ver en pantalla que efectivamente estos valores, este valor está acá. Ahora bien, hay que ser muy cuidadosos al momento de hallar cada uno de estos valores. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en la anterior columna tenemos tres valores negativos. Si nosotros hacemos automáticamente la operación en la calculadora, posiblemente nos dé exactamente este valor, 110,04, pero nos arroje este negativo. Por eso es muy importante utilizar los paréntesis en la calculadora para que ella sepa cómo hacer la operación de forma adecuada. Ahora bien, retomando entonces la fórmula para la varianza, nos damos cuenta que lo siguiente que nos solicitan es que estos valores que están acá, es decir, la diferencia entre el punto medio de cada clase y la media elevada al cuadrado, la multipliquemos con la frecuencia absoluta. Es decir, estos datos de esta columna que está acá los vamos a multiplicar con su respectiva columna asociada a la frecuencia absoluta. Ejemplo, que para el primer caso, 110,04 lo vamos a multiplicar por 3 y nos tiene que dar como resultado, por lógica, de 330,12. Podemos ver en pantalla que efectivamente ese es el resultado, 330,2. Entonces, para el resto de las clases haremos exactamente la misma operación. Ejemplo, 44,76 multiplicado por 3 nos tiene que haber dado 134,27. Lo mismo, 8,35 por 5 nos tuvo que haber dado 41,76 y así consecutivamente. Ahora bien, si nuevamente retomamos la fórmula de la varianza, veremos que esta fórmula como tal es lo último que me solicitan en el numerador. Ahora bien, simplemente nos piden como tal es la sumatoria de esta columna que está acá. Por lo tanto, podemos ver en pantalla que la suma de todos estos datos aproximadamente da de 990. Ojo, hago una aclaración acá de que este es el resultado aproximado que nos puede dar de toda esta suma. Lo más seguro es que el resultado tenga muchos ceros por delante y luego tenga un par de decimales numéricos. Pero para efectos de este ejercicio lo trabajaremos simplemente con dos decimales. Entonces, por lo tanto, al haber hecho la operación, los dos primeros decimales tuvieron que haber dado en ceros, lo que entonces nos refleja que solo vamos a trabajar con 990. Y listo. Ya teniendo entonces la suma de esta columna que está acá, vamos entonces a hallar la fórmula de la varianza, donde nos decían que además de hallar la sumatoria, voy a tener que dividir todo el conjunto, todo este valor en el total de datos, que sería de 25. Podemos ver en pantalla entonces que la varianza, representada otra vez como sigma cuadrado, va a ser igual a 990, este valor dividido en 25, que nos da como resultado 39,6. Nuevamente les recuerdo que el valor de la varianza no lo vamos a concluir. Recordemos que como tal, si lo aplicáramos al ejercicio que estamos haciendo, esto nos daría 39,6 años cuadrados, lo cual no tiene ningún sentido. Por lo tanto, dejaremos simplemente este valor quieto. Ahora bien, si ustedes nuevamente se preguntan, entonces, ¿para qué estamos hallando un valor que no vamos a interpretar? Recordemos que este valor de la varianza nos sirve para hallar uno que sí podemos interpretar, el cual es la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, para hallarla, lo que haremos será tomar 39,6, la raíz cuadrada, y nos debe dar como resultado 6,29. Ahora bien, aunque no lo veamos en pantalla, interpretémoslo. 6,29, entonces diremos que el grado de variación del año de los estudiantes con respecto a la media es de 6,29 años. Es decir, el grado de variación con respecto a una media que estaba acá es de 6,29 años. Muy bien, y la última medida que hallaremos el día de hoy será el coeficiente de variación. Ya como dijimos, esta fórmula no se modificaba como en el caso anterior. Entonces lo que haremos simplemente será tomar la desviación estándar, 6,29, y dividirla en 37,49, donde dicho resultado lo multiplicaremos por 100. Y como tal, podemos ver en pantalla que el resultado final será de 16,79%. Por lo tanto, nuevamente, que aunque no se vea en pantalla, vamos a darle una conclusión. Podemos decir entonces que el porcentaje de variación de la edad de los estudiantes en años
con respecto a la desviación estándar y a la media es de 16,79%. Ahora bien, si quisiéramos una interpretación un poco más a fondo, podemos ver que este porcentaje no es exactamente bajo, pero es considerablemente pequeño. Es decir, no va a haber una dispersión muy grande entre cada uno de los datos con respecto a la media y a la desviación estándar. Si nosotros quisiéramos ver si realmente los datos están siendo muy dispersos entre sí, tendríamos que analizar otras medidas, que para eso tenemos las de posición con los cuartiles o los percentiles. Sin embargo, ya como lo mencioné en cierto punto del inicio, dichas medidas tienen una formulación un poco más compleja que no analizaremos el día de hoy. La explicación simplemente estaba en base a tener que utilizar los valores para x sub i. Como veremos en la siguiente sesión, las fórmulas no necesitarán del punto medio de cada clase, necesitarán la frecuencia absoluta y como tal la frecuencia absoluta acumulada, es decir, n mayúscula sub i. Pero como tal lo veremos en la siguiente sesión.